Bien, en primer lugar, bienvenidos a este webinar que vamos a ver hoy. Es un webinar bastante ligero en cuanto a contenido, pero muy interesante para entender un poco cómo funciona el tema de secciones en RSection y cómo se pueden aplicar RFEM y RSTAP. Como digo, RSection es, digamos, un software que forma parte de la casa de Drupal. Nos dedicamos en exclusiva, digamos, al desarrollo de software para análisis y de dimensionamiento de estructuras. Bien, el presentador soy yo, Moisés Martínez, y tengo el apoyo de mi compañero José Martínez, que estará también contestando un poco a través del chat las dudas que ustedes puedan tener y que quizá yo no pueda resolver en directo. No obstante, al final del mismo echaré un vistazo por si hay alguna duda y podemos resolverla. Pero siempre contaré con el apoyo de José, por si necesitan alguna cuestión, resolverla durante mi ponencia. Bien, además, también pueden pues, levantar la mano con el aplicativo que tienen de GoToWebinar y bueno, podemos también en directo resolver, por qué no, alguna cuestión. Bien, como decía al principio, va a ser un webinar bastante sencillo. En cuanto a contenidos, no queremos profundizar, sino simplemente mostrar de una forma muy clara, muy directa, cómo funciona RSection y cómo se relaciona directamente con la biblioteca de secciones transversales, ya sea en RFEM o RSTAP. Vamos a explicar cómo importar de XF, vamos a tener tres tipos de secciones y después mostraremos esa interacción que, insisto, con los programas principales RFEM y RSTAP. Las secciones que vamos a ver por DXF son tres DXFs que tengo ya preparados, son justo los que están viendo en pantalla, de hecho no son más que una captura del programa de CAT. Bien, primero vamos a ver cómo importar las secciones que vamos a tener ya definidas por un contorno constante, como estamos viendo el de la izquierda. Tenemos un aplicativo directo que el programa nos va a generar esa sección para su análisis. Pero también, ¿por qué no? Podemos tener secciones o información CAD que viene a ser realmente lo que viene a ser la directriz de una sección, es decir, a eje. Entonces, en ese caso, haremos una importación por línea media. Y después, quizá el caso más interesante, pues tenemos un perfil extruido de aluminio, que está viendo a la derecha. Le hemos puesto el nombre compleja porque, bueno, puede ser que no sea tan sencillo, es decir, no se adapte a un contorno, ya que tenemos elementos más masivos, etcétera. No es tan sencillo, digamos, importar o trabajar con la importación directa y, obviamente, queda bastante lejos de una línea media. Entonces, vamos a ver qué otras opciones tenemos ahí para trabajar. Dicho eso, voy a salir digamos, del PPT y vamos a abrir RSection. Este es el programa que vamos a utilizar hoy y es donde vamos a generar las secciones. Fíjense que se organiza de una forma muy similar a RFEM, que es el que estamos viendo aquí en pantalla. Este es RFEM, es nuestro programa de elementos finitos, que es donde vamos a diseñar estructuras, cargarlas, realizar el modelo y cargar el modelo y vamos a diseñarlas. Ahora bien, voy a empezar por aquí para que entiendan mejor qué estamos haciendo. RFEM, insisto, es el programa principal junto con RSTAP. RSTAP es el matricial de barras y RFEM es el de elemento finito barras, elementos finitos superficie y sólidos. Tenemos una biblioteca de secciones aquí, en secciones, botón derecho, nueva sección. Y fíjense, bueno, que con este icono de un libro yo puedo acceder a la biblioteca de secciones. Tenemos una muy amplia biblioteca por defecto que en función de la tipología o el negocio que nosotros trabajemos, qué tipo de estructuras estemos diseñando, pues vamos a encontrar, por ejemplo, que si estamos trabajando maderas, hormigones, concreto, pues casi siempre vamos a ir a una viga de este tipo, sin más. Podemos, digamos, incluso una viga, pues de forma paramétrica, definirla, asignar el material que sea y poder trabajar con nuestros modelos. Pero, ¿qué pasará si, por ejemplo, somos del sector de estanterías, fotovoltaico, o que trabajamos con secciones que por lo que sea no están en las normalizadas, que son las típicas IPE, HEs, todas las que vienen referidas a una norma, como estamos viendo hoy, en este caso europeas, alemanas, podemos clasificar por país, fabricante incluso. Esas son las que son normalizadas, que están aquí. Las armadas no son otra cosa que a partir de secciones normalizadas yo puedo hacer montajes y puedo asignar estas secciones a una barra. Por ejemplo, pues hay varios casos, pues puede ser esta, dos secciones en U dispuestas en paralelo con alas hacia afuera, hacia adentro, o sin interacción. Es decir, tenemos una serie de opciones que el programa ya nos va a permitir y que muchas veces en soluciones industriales, sobre todo, vamos a ver este tipo de montaje, ¿verdad? Ok, y ya por fin vamos a ir al último punto de la sección,
Vamos de la biblioteca de secciones, que no son las normalizadas o armadas, que no son las macizas de un tipo más bien de hormigón o concreto, o más bien las macizas 2 son más enfocadas al mundo de la madera. Vamos a ir a las de pared delgada. Es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre si yo aquí no tengo una sección que yo pueda, digamos, paramétricamente definir de forma directa? No sé, igual tengo una sigma como esta, pero justo en mi fábrica tenemos aquí, qué sé yo, un labio por aquí para rigidizar nuestra sección, es decir, no es exactamente esta. ¿Qué podemos hacer en ese caso? En este caso, aquí es donde interviene el programa RSection, que es justo, si vamos a biblioteca y le damos aquí, RSection es donde yo voy a poder traerme secciones que haya dibujado en RSection. Y es lo que vamos a ver justo ahora. Después, al final del webinar, como digo, va a ser bastante sencillo, bastante, digamos, digerible, por decirlo de una forma. No va a ser muy profundo, pero sí para entender la funcionalidad, ¿no? De cómo podemos traer de RSection aquí nuestras secciones. Abrimos, por tanto, RSection. Vemos que organizativamente es una forma muy similar y vamos a hacer archivo nuevo. Aquí yo puedo dibujar cualquier sección, la que yo necesite. Es decir, no hay ningún tipo de limitación. Cualquier tipo de sección simétrica o no simétrica. Pueden ser, digamos, continuas o discontinuas, con orificios o sin orificios. Yo puedo conectar incluso con líneas de espesor cero, pero que sí trabajen a cortante. Es decir, cualquier sección, la que ustedes imaginen, van a poder trabajarla en RSection y después llevarla a su RFEM. Vamos a poner, por ejemplo, nuevo 1, sin más. Le decimos nuevo 1. Voy a aceptar, no quiero explicar aquí nada más, luego ya veremos. Y vemos que se nos abre un espacio de trabajo. Algo muy similar a lo que estamos viendo en el RFEM 6, que aquí tenemos un espacio tridimensional. Un segundo. Esto es un espacio tridimensional y aquí tenemos un espacio bidimensional, un plano. ¿Por qué? Porque estamos trabajando o vamos a trabajar secciones. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Bueno, empiezo a colocar líneas, curvas, es decir, yo puedo manualmente, como si fuese un CAD, exactamente igual, voy a poder dibujar cualquier sección, la que me rote, la que necesite, cualquier, no hay ninguna limitación. Pero insisto, podemos llegar a esa sección de varias formas muy diferentes. Una es a través de puntos, líneas, curvas, etcétera. Líneas, dentro del mundo de líneas, vamos a ver que tenemos pues, diferentes opciones, polilíneas, arcos, círculos, es decir, exactamente igual que un CAD. Otra opción adicional, muy interesante, que se utiliza con muchísima frecuencia, es una capa de fondo. Me vengo a objetos auxiliares y lo que hago es traerme un DXF en formato de capa de fondo. Entonces yo puedo colocarlo donde quiera y, digamos, llamar a mi DXF y me aparecerá esa capa de fondo. Creo que es por aquí. En este caso, aquí, nombre del archivo, justo las que son las tres DXF que vamos a trabajar hoy. Pues podría cargármelo aquí, me aparecería justo mi capa de fondo de XF y dibujaría encima de esas líneas a partir de líneas, es decir, es un dibujo asistido. Pero lo que yo le quiero mostrar es que hoy hay una capacidad pues mucho más rápida. Vamos a cerrar este archivo, vamos a decir que no lo queremos grabar y vamos a aplicar el archivo importar de XF. Es decir, ¿para qué dibujar a partir de una capa de fondo si ya tenemos la opción de poder, digamos, importar con estas opciones que le voy a mostrar? Hay tres secciones, una es de contorno, recuerden en el PPT que les mostraba, esta de contorno, digamos es esta de aquí, tengo los contornos definidos claramente y además su espesor es constante. En ese caso vamos a utilizar esta opción. Vamos a decir contorno, vamos a decir abrir y en el diálogo que nos va a aparecer aquí tengo estas tres opciones. Estas son las que nos van a decir qué tipo de importación de XF estamos usando. En este caso no nos va a dar en la primera porque esto es crear una plantilla de XF para su edición posterior. Ahora lo veremos qué es. Este será, ya les adelanto, para las secciones más complejas. En este caso, crear elementos automáticamente es el que vamos a usar ahora. Es decir, conozco las líneas de contorno, le voy a dar un espesor, no lo sé, 2 milímetros, por ejemplo. Le puedo decir el material que tengo. Ya por defecto tengo este acero conformado en frío, pero obviamente, al igual que tengo biblioteca de secciones, tengo bibliotecas de materiales. Puedo ir a acero, cualquier tipo, acero inoxidable, el carbono, el que sea. Puedo tipear incluso aquí el formato que sea y puedo llegar al material que yo quiera. En este caso ya tengo uno que es el que voy a utilizar aquí, que es un acero conformado en frío. ¿Vale? Y entonces quiero utilizar
esta opción, crear elementos automáticamente. Es la que usaremos, insisto, para cuando tenemos contornos definidos y espesores constantes. Va a ser una sección de este acero conformado en frío. El punto de inserción lo puedo colocar en función de esta rejilla que colocamos. Nos va a valer o nos va a venir muy bien el 0,0, así lo tendremos ubicado en el eje de coordenadas, en origen. No vamos a hacer ningún tipo de transformación de sistema de coordenadas, que la podríamos intercambiar si estamos más cómodos y queremos que la z vaya hacia arriba, pues lo que hacemos es girar, digamos, un poco, por decir de una forma, esa rejilla. Sin más, vamos a aceptar 2 milímetros, acepto y vamos a ver qué ocurre. Registro de importación, sin más, me dice que bueno, que ha creado 36 arcos, hay 47 polilíneas, etcétera. Acepto y aquí queda. Es decir, ya está dibujada en un paso. Esa es la función que queríamos mostrarle, ¿no? Esta es una forma de importación. Ahora que lo haremos con la última sección, podríamos aplicar casos de carga, estudios de carga, porque RSection, y aquí es importante también, la idea que vamos a ver hoy es cómo trabajar RSection con RFEM. Es decir, cómo llevarnos estas secciones y generar barras en RFEM o en RStab y trabajar a partir de ellas. Pero si yo fuese una empresa en la que lo que me dedico realmente es a diseñar secciones, a fabricar secciones de conformado en frío, por ejemplo, para el sector de estanterías o el sector fotovoltaico, etcétera, yo en este programa, en RSection, tengo la capacidad de aplicar casos de carga cualesquiera, cortantes, flectores, torsores, axiles y hacer estudios de mi sección. Entonces, de esa forma yo podré ir optimizando, aplicando, pues, variando geometrías, aplicando rigidizaciones, etcétera. Yo puedo optimizar al máximo mi sección antes de fabricarla. Eso es un aplicativo también que puedo hacer a través de este programa. Es un programa completo de estudio de secciones. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a ir al siguiente paso. Este lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer archivo. Vamos a decir, bueno, voy a cerrarlo y lo abrimos a un archivo nuevo, sin más, para no liar. Y vamos al segundo ejemplo, el de línea media. En este caso nos va a servir cuando vamos a volver al PPT, tenemos este tipo de secciones. Es una línea media, va a eje y también voy a tener unos espesores constantes. Entonces, en este caso le diré que quiero utilizar esta opción. También una cosa muy relevante es, fíjense, que en la opción primera, crear plantillas de XF para su edición posterior, no dice nada de elementos. En cambio, aquí se dice crear elementos automáticamente, igual que aquí, crear elementos. Tenemos la palabra elemento en pantalla. Vamos a aplicar aquí la última opción. Vamos a decir que queremos 275, por ejemplo. Vamos a dejar también este acero conformado en frío y vamos a importar. Nos sale obviamente el registro de importación, igual que antes. Vamos a decir qué se nos ha importado. Y les voy a comentar por qué es importante el tema, esa palabra elementos, que sí tenemos en la opción 2 y en la opción 3. Y no en la primera. Aquí tenemos 22 arcos, alguna polilínea, aceptar. Aquí tenemos nuestra sección. Fíjense que si me voy a partes y a elementos, tengo todos estos elementos. Tengo elementos en arco y elementos en línea. Simplemente es el color lo que quiere indicar. ¿Por qué son tan importantes los elementos? Porque es a partir de los elementos donde el programa me va a clasificar la sección. Cuando hagamos un cálculo, el programa entiende los elementos cuáles son y esos elementos son los que nos va a permitir en función de la norma y de las dimensiones y de la geometría de cargas, va a clasificarnos la sección, nos dirá si es clase 1, 2, 3 o 4, porque sabrá que hay elementos. Es decir, los elementos son necesarios sí o sí para poder clasificar la sección y obtener la sección eficaz. Si no se clasifica por elementos, lo que hará el programa por defecto es ubicarla como clase 3 y siempre en RFEM la trataría como clase 3. Entonces es interesante tener estos elementos. Siempre que utilicemos el método 2 o el método 3 que acabamos de hacer de importación, de contorno o de línea media a través del DXF, los elementos se generan automáticamente como están ustedes viendo aquí. También podemos llegar al mismo efecto desde, que lo vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo, edición, manipulación y podemos crear elementos automáticamente. Esto es para contorno o crear elementos en línea, que es el que acabamos de hacer a partir de una línea media. ¿Sí? Esto es importantísimo. Bien, voy a cerrar aquí y vamos a ir al ejemplo que nos va a dar un poco más de juego. Vamos a importar de XF y vamos al último ejemplo, sección de aluminio. Va a ser una sección extruida en aluminio. Vamos a aceptar y obviamente aquí ya pues por definición vamos a ir al la última opción que nos queda, crear plantilla de XF para su edición posterior.
Fíjense, insisto, que no aparece la palabra elemento ni aquí, porque aquí lo vamos a tener que crear nosotros. Es decir, aquí vamos a tener que hacer algún tipo de interpretación o decisión sobre la sección en cuestión. Vamos a decirle, aquí el material da igual, podríamos decir este material o aquel, no nos importa porque realmente no va a generar nada. Vamos a ver. Vamos a aceptar. Aviso, es muy rápido aquí, es decir, no ha tenido que hacer ninguna parte, ningún elemento, ha sido casi instantáneo. La aparición de 43 arcos, 111 polilíneas, vamos a ver qué ha aparecido aquí. Aquí tenemos nuestra sección, fíjense. Esta sección no deja de ser de líneas, es decir, si hubiésemos importado esa capa de fondo que yo les decía al principio, nos aparecería algo como esto, una capa de fondo, pero aquí no dejan ser líneas, no hay nada, no hay ningún elemento, es decir, no hay ningún material. ¿Qué podemos hacer aquí? Bien, lo primero que hay que hacer aquí es crear, digamos, el material, las primeras partes. Hay una opción muy interesante aquí en crear nueva parte. Esto es interesante también comentar qué es una parte y qué es un elemento. Una parte es dentro de la sección, es decir, una sección se forma por partes, pero una parte puede ser elemento o no. El elemento es lo que se va a utilizar cuando hagamos un análisis por pared delgada, digamos un análisis analítico de pared delgada, y la parte va a ser más bien de elemento finito. Es un poco la diferencia. Entonces, primero lo que vamos a hacer son las partes y después definiremos los elementos. Vamos a decir una parte, vamos a decir por contorno. Entonces aquí es donde ahora vamos a decir el material. No vamos a utilizar acero, sino vamos a utilizar, por ejemplo, pues este aluminio. Aunque podríamos también, insisto, ir a nuestra biblioteca. Aquí lo tengo, tipo de material, aluminio. Aquí está, norma europea en este caso. Tenemos también las americanas y las chinas en este caso. Y podríamos, pues no sé, seleccionar cualquier otro, pues un 6060 T66, por ejemplo. Acepto y me aparece aquí. Aceptar. Bien, ahora selecciono el contorno, fíjense automáticamente cómo lo captura y ya tengo toda la sección. Obviamente mi sección no es tan maciza, es decir, sobran zonas. Entonces lo que vamos a hacer no es la parte, sino una abertura por contorno. Y igual vamos a decir que el contorno de esta abertura es este, ya me lo quita, aquí, aquí y la que nos queda de abajo. Bien, ahora sí que tenemos nuestra sección, pero es muy importante entender qué ha pasado. Aquí tenemos partes, pero no hay elementos. ¿Sí? Fíjense, todo es una parte. Es decir, si yo hago un análisis por elemento finito en esta sección, toda esta parte queda analizada, pero no hay elementos. Entonces, como digo, si yo quiero realmente, bueno, tengo esta sección, es una sección que no es cualquiera, tiene, digamos, unas zonas más bien masivas por esta parte, por encima del ala superior, por debajo del ala inferior, y quizá solamente esta parte es la que va a trabajar frente a Pandeo, como, digamos, como una sección de pared delgada. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, vamos a asumir esta decisión, vamos a decir que las almas, que estoy iluminando por aquí, son las que van a llevarse la parte relacionada con pandeos, frente a flexión, etcétera, y las alas me van a conectar, me van a cerrar un poco estas almas frente a torsión y otras, digamos, solicitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nosotros manualmente esas partes que les había yo comentado. Bien, para hacerlo hay que manipular un poco la geometría. Lo primero que haríamos es en herramientas, iríamos a modificar líneas y vamos a establecer líneas centrales. Esto es importante. Entonces fíjense que yo digo que entre esta línea exterior y esta línea quiero una interior. Ha aparecido aquí. No sé si la ven. En pantalla ahí está. Pero muy pequeña. Ahora veremos qué podemos hacer. Hago lo mismo entre esta línea y esta línea. Aquí, por lo que sea, la línea se genera más larga, bastante más. Vamos a hacer también entre esta línea y esta línea otra intermedia. Voy generando esas líneas a eje, vamos a decir, y entre aquí y aquí me genera otra línea. Bien, lo que yo quiero ahora es cerrar esas cuatro líneas y que la sección, digamos, que quede cerrada por aquí. También habrá que aplicar espesores. Entonces vamos a ir a herramientas, vamos a ir a modificar líneas nuevamente y vamos a empalmar esquinas. Es decir, vamos a hacer que esas líneas se empalmen en las esquinas. Pero para que se empalmen de forma ortogonal le diremos que el radio de curvatura no es 2, sino es 0 milímetros. Entonces vamos a decir que esta línea se empalme con 0 milímetros aquí. Fíjense que donde me hace falta me añade,
Y fíjense que ahora me va a sobrar, no sé si visualizan que si prolongo esta línea nos sobrará acá un trozo. Vamos a decir que entre esta y esta se empalmen y fíjense cómo automáticamente me elimina el excedente y las empalma correctamente. Vamos a hacer igual con las dos vértices que nos quedan. Ahí queda, ahí me quito y aquí me añadirá. Bien, ya las tengo. Ya esto es simplemente es un aviso para que vaya grabando, para no perder el trabajo. Vamos a cerrarlo en este caso. Y bien, tengo estas líneas. Entonces, ¿qué voy a necesitar ahora? Asignar espesores. Hay una opción aquí abajo, no sé si la verán, que es acotar sin más. Y yo puedo acotar, digamos, entre este punto para ver los espesores y este punto, vamos a decir, a ver si me deja. Espero que quiero la proyección. La quiero en Z, a ver si me la saca bien. Bien. Tenemos 1.6 desde esta línea hasta aquí, milímetros de espesor en el ala superior. Vamos a hacer lo mismo abajo, es decir, entre este punto y este punto. Tenemos aquí 1.5 en el ala inferior. Y vamos a ver qué pasa con las almas. Las dos son iguales, es decir, con acotar una nos bastará. Vamos a decir entre este punto y este punto, pero que la proyección sea en I. Tenemos 1.8. Vale, y es asimétrica. Entonces vamos a asignar ya los espesores. Entonces, aquí es donde vamos a definirlos. Un segundo. Vamos a ir a justo lo que les decía al principio. En edición, en manipulación es donde yo ahora tengo que hacerlos a mano. Es decir, antes se me aparecían, gracias a esas secciones, a esas formas y a la importación directa de XF, me aparecían automáticamente, pero ahora las haremos manualmente. Y como no son contornos, sino que son a líneas a eje, utilizo esta opción, crear elementos en líneas. Bien, voy a decirle que si esto es importante, el material hay que definirlo aquí, porque estamos sobre las partes creando los elementos. Los elementos nos permiten clasificar la sección y obtener la sección eficaz según un análisis de pared delgada. ¿Vale? Ese es un poco lo que tenemos que tener en mente. Vamos a decir que es este material que hayamos definido, este aluminio, y que las secciones, estas líneas van a ser esta y esta, las almas. Acepto y le voy a dar no 10, sino 1.8 que teníamos aquí acotados. Aplico y no sé si estarán viendo que han aparecido unas zonas ahí como rayadas. Eso ya se han aplicado esos elementos. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a decir que ahora es en esta línea de arriba, acepto, y no es 1.8, sino es 1.6. Aplico. Este está bien, este material, ahí queda. Y ahora vamos a la parte inferior. Vuelvo a decir que la línea que yo quiero ahora es esta de acá. Acepto y que quiero 1.5. Y ya no aplico, sino que acepto, porque ya no quiero hacer más. Y ahí quedan. Entonces ya tengo definida las partes. Fíjense, tengo una parte, que es toda la sección. A ver si me quiere hacer caso. Y los elementos. Ahora sí. Un segundo. Esta es la parte, que son, digamos, todos los elementos. Es lo que se calcularía, es la sección bruta que mediante el análisis de elemento finito se calculará. Y aquí son los elementos que forman lo que es una sección cerrada que yo he decidido que esa es la que quiero que trabaje mediante un análisis de pared delgada. Dicho eso, vamos a ir a botón derecho encima del nombre y nos vamos a datos básicos. Ya vamos a decir unas cosas de cálculo. Vamos a ir, por defecto, fíjense que tengo un análisis de elemento finito. Es decir, ¿cómo quiero yo analizar? Si pusiese análisis de pared delgada, solamente me estaría analizando este cuadrado que he hecho, esa sección rectangular, entonces estaría desestimando toda esta zona que tenemos en el ala superior y debajo del ala inferior, por tanto, estaría obteniendo valores más bajos de resistencia de lo que realmente esta sección me aporta. Entonces vamos a decir siempre, en este caso, para este tipo de secciones, que queremos análisis por elementos finitos. ¿Por qué? Porque entonces me tomará toda la sección bruta en las tensiones unitarias que vamos a ver ahora y podré estimar realmente la resistencia de esta, digamos, sección. Ahora bien, el programa ya por defecto, cuando me la tenga que clasificar, que le voy a decir que me la clasifique, aquí está, clasifícamela por favor, y no según Eurocódigo 3, sino según Eurocódigo 9, ya que es aluminio, entonces ahí es donde solamente tendrá en cuenta los elementos que hemos definido, ¿vale? Es un tema importante, por eso hago tanto hincapié. Es muy sencillo, pero cuando se explica, ¿no? Si no, puede que a priori el usuario no sepa muy bien qué es una parte, elemento y por qué es tan importante su correcta definición. Bien, dicho esto, vamos a ir a configuración y le voy a decir que me ignore los momentos debidos al desplazamiento del centro de gravedad en los esfuerzos. Vamos a asumir que el centro de gravedad permanece estático por simplificar. Y vamos a aceptar.
Y ahora para calcular vamos a crear un caso de carga, botón derecho, nuevo caso de carga, que le puedo llamar cualquier nombre, pues Axial, por ejemplo. Este es el nombre, es el caso de carga. Tendré un caso de carga que se llama Axial y ahí queda. Pero donde yo le aplico la carga al caso de carga, valga la redundancia, es aquí en esfuerzos internos. Esfuerzos internos dentro de la carga Axial que me acabo de inventar, le voy a colocar un esfuerzo interno. En este caso, por ejemplo, un Axial de menos 1 kN, que significa negativo compresión. A aceptar. Y ahí queda. Entonces ya tengo un caso de carga, que es aquí Axial, y tiene un valor de menos 1 kN. Y ahora es cuando vamos a darle a calcular. Cálculo, calcular todo. Entonces ahora cuando nos está calculando, nos está chequeando esta sección y ya la tenemos. Fíjense que es muy interesante. El primer resultado que nos brinda el programa es, oye, solamente, digamos, estos colores en este caso son geometrías, nos está dando las diferentes geometrías, aunque podríamos ir, tensiones obviamente es todo azul porque es un Axial constante, menos 1 kN, es la tensión que tengo, y la de von Mises pues es equivalente porque no hay más que Axial. Pero fíjense, por cambiar un poco el color que se vea, que realmente solo se ilumina esta zona, porque estoy viendo resultados de sección eficaz de pared delgada. Es decir, esta es la parte del cálculo implícita en R-sección, insisto, para clasificar la sección y obtener el espesor eficaz, lo hace por pared delgada. Entonces, si yo abro un poco aquí, automáticamente obtengo las propiedades de la sección frente a flexión, áreas, cortante, torsión, qué está pasando, estabilidades, plasticidad, etc. Es decir, todas las propiedades de la sección están aquí. Pero también puedo decir subpaneles. Los subpaneles son 4, están aquí, que son, digamos, los puedo, si clico aquí, a ver si me... Esto es, me ilumina en amarillo, este es el subpanel 1 y me da su geometría, es decir, es el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahora me voy a clasificación de la sección según Eurocódigo 9, aluminio. Entonces ya me está diciendo que, es decir, que según Eurocódigo 9, esto ya es clase 4. No solamente, es decir, no la sección es clase 4, pero ¿por qué? Porque tengo las almas que son de clase 4, aún siendo de clase 1, digamos, las alas, ¿eh? Es decir, las alas son de clase 1, pero como tengo elementos de clase 4, que son las dos almas, vamos a decir, la sección se clasifica como clase 4. Es más, puedo, digamos, acercarme y fijarme que me ha descontado ya automáticamente, es decir, tenemos un valor de 1,8 milímetros de espesor en el alma y me las ha descontado. Fíjense que ya ese elemento se ha hecho más pequeño, es decir, ¿por qué? Espesores reducidos, aquí lo veo. En las almas, esto se tiene que traducir en la siguiente sección, aunque esté en inglés ahora, pero en la próxima ya aparecerá en castellano. En lugar de tener 1,8, tengo 1,5 en las almas. 1,5 y veré que es decir, en las alas no me dice nada porque no se ha reducido, ya que era en clase 1. Aquí no hay ningún tipo de reducción. Vale, bueno, Moisés, me estabas diciendo que esto era para el tema de clasificación de la sección y espesores eficaces o sección eficaz. ¿Qué está ocurriendo con la sección bruta? Aquí es donde vamos a ir aquí, vamos a decir elementos finitos. Es decir, muéstrame los resultados por elemento finito. Y aquí es donde vemos el trabajo de toda la sección. Es importante. Entonces ya no, esta parte ordenada simplemente nos está dando información geométrica, sin más, tampoco es muy relevante. Sí que me puede dar frente a la veo ya algún tipo de información adicional y sobre todo las tensiones unitarias. Es decir, muéstrame las tensiones con 1 kilonewton, pues es constante. Bueno, quiero una flexión en el eje y en este caso, ¿qué pinta tendría así? Y tengo todas las tensiones aquí, que podría incluso filtrar por valor, como están viendo. En Z teníamos en los torsores, cortantes, más torsores, etcétera. Podría haber tensionalmente, son tensiones unitarias, insisto, respecto a I, Z, de mis o coordenadas globales de mi sección. También puedo ver lo que es equivalente digamos, en coordenadas locales, en este caso. ¿Vale? UV. Y bueno, tengo tensión total. Recordemos que es un axial, no hay tangencial y von Mises será equivalente. Pero, insisto, yo podría, si fuese un fabricante, es decir, no solamente es que tengo que llevarme esto, que ahora lo veremos a RFM, es que yo además quiero o tengo una fábrica de secciones, ya sea de extrusión de aluminio, ya sea conformado en frío, el que sea, y yo lo que hago es optimizar secciones. Pues yo puedo dibujar la sección que quiera, a lo mejor ahora de repente quiero colocarle algo más de rigidez en el alma, pues a lo mejor quiero ahí un par de labios, etcétera. No lo sé, podría hacerlo, volver a calcular, volver a obtener valores e ir iterando antes de llevar a fábrica, obtener la solución más interesante para mi fábrica de secciones, ¿no? Bueno, podríamos hacer en ese caso pues un nuevo caso de carga
Vamos a decir que queremos un nuevo caso de carga y dice, bueno, pues ahora queremos axil más mi, por ejemplo, vamos a hacerlo así, n más mi, en este caso, aceptar. Y ese es otro caso de estudio. Y entonces ahora me aparece aquí un nuevo caso de carga para aplicar los esfuerzos internos. Bueno, pues en este caso yo tengo -1 de flexión y quiero colocarle, pues no sé, vamos a colocarle 2 kN en MI, por ejemplo, aceptar. Y fíjense que ahora tengo estos dos casos de estudio, el axil que ya lo habíamos estudiado o el axil con flector. Entonces podríamos al cálculo calcular todo y obtendríamos otros valores. Tendría resultados para el axil puro o el axil más flexión. En este caso podríamos ir al elemento finito y veríamos, pues bueno, estos son los unitarios, pero en von Mises tendría que tener algo diferente, fíjense, vamos a ver esto. Aquí en von Mises, la equivalente es, como solamente hay axil, pues tengo este tipo de, digamos, de resultado y en cambio ahora tendré en von Mises, obviamente, también esfuerzos tangenciales, como estamos viendo aquí. ¿Sí? Bien, dicho esto, no quiero entrar más en profundidad en RSection, no es la cuestión de hoy, es decir, vale, ahora que tengo yo estas secciones, ¿cómo me las llevo a RFEM o a RStat? Es muy sencillo, sea la sección que sea, las dos que hayamos trabajado inicialmente o esta, lo único que tengo que hacer es archivo, guardar como bloque. En guardar como bloque vamos a ponerle otro nombre. Fíjense que me aparece esto aquí porque seguramente se ha importado la capa de fondo sin darme cuenta, antes la habré puesto por aquí. En objetos auxiliares, capa de fondo, aquí está, a ver si me deja eliminarla. Decimos que sí y a ver si ahora archivo guardar como me la guarda sin la capa de fondo. A ver si me deja. Ahora sí, ahora está todo aquí. Bien, por cierto, esta línea azul que aparece aquí no es otra cosa que la abertura, es decir, es como es, aquí está también, es el contorno de la abertura, es decir, que no preste confusión. Le podemos poner, pues, aluminio, son las 16:32 en mi PC, lo colocamos así, ya está. Y le digo que, por ejemplo, lo quiero clasificar dentro de hasta el final del todo, secciones de pared delgada, pues aluminio extruido, por ejemplo, y acepto. Ahora se nos está grabando dentro de nuestro gestor de bloques, que vamos a verlo ahora, y es donde yo me voy a RFEM6. Entonces estamos haciendo nuestro, digamos, vamos a hacer nuestro modelo de cálculo y necesitamos barras con esas secciones. Entonces voy a aplicar, en este caso materiales de secciones no hay nada, vamos a ver, bueno, no hay ninguna sección, vamos a ir a botón derecho encima de sección, nueva sección, y vamos a ir a nuestra biblioteca y vamos a decir que es de RSection, en este caso. Entonces, ¿qué se nos abre? Es el gestor de bloques, digamos. Nos vamos a bloques, esto viene por defecto en RFEM y en RSTAP, tanto 6 como 9, y le decimos que en bloques, por ejemplo, pared delgada, tengo ya sea otros, que es los que he guardado, y aluminio extruido. Fíjense que este es el 1632 que acabo de grabar, aquí está. La tenía grabada también con otro nombre, pero lo he hecho para que vean que realmente aparece aquí, 1632, ya han pasado 2 minutos, sin más. Entonces vamos a decir que queremos cargar esta sección de aluminio. A ver si me deja. La sección de aluminio, aceptar. A aceptar ahora mismo, se cargará. Aparecerá por aquí. Está cargándola, le cuesta un poco más porque es más compleja, pero ya la tenemos. Incluso podemos volver a ver aquí los valores de la sección, los puntos más interesantes, las líneas que lo forman, las partes, todo es una parte, que esto viene, es una herencia directa de RSection. Y aberturas, pues podemos ver cosas, incluso puntos de tensiones unitarias, ya sean coordenadas de cada punto o, bueno, podemos ir viendo qué ocurre con las tensiones unitarias que estamos viendo. De hecho, están todas las que veíamos antes, tau XY, tau XZ, concortante, etcétera, están todas aquí. Podemos consultar la que queramos, ¿vale? Las tenemos aquí también. Bien, ya tenemos, van a disculpar que no le di a grabar, vamos a hacerlo rapidísimamente, no di a aceptar y quedó un poco en el limbo. Vamos a bloques, vamos a aluminio extruido, sección de aluminio, aceptar. Ahora sí que le daré a aceptar para que se nos quede registrada, a aceptar y debería aparecer. Ahora la tenemos ahí. Está en azul porque aún no se ha empleado ningún tipo. Vamos a decir nueva sección, vamos a cargar las otras dos que teníamos por ahí. Las grabé yo antes ya, simplemente hice lo mismo que les he mostrado dentro de RSection, las grabé como bloque, entonces las tenemos todas aquí. Bloques, de hecho hay otras, por defecto tenemos algún tablero de puente, como están viendo, en este caso pueden ser puentes postesados, incluso algún tablero de vigas,
o bueno, taleo mixto realmente, de vigas mixtas, etcétera. Bueno, y vamos allá, pared delgada, pero que no la clasifique como otros, y vamos a decir esta de contorno, que es la primera que cargamos, la aceptamos. Esta es de acero, vamos a decir que la cargue. Nos aparecerá aquí un poco más rápido, no es tan compleja. Igual podemos volver a ver puntos de tensión, como siempre, les estamos mostrando, aceptar. Ahí queda y vamos a colocar la última. Una sección que son las 3 secciones que hemos visto en el ejemplo de hoy, ¿no? Así la verdad es que entiendo que están entendiendo, por decir una forma, la utilidad real que tiene Resection, es decir, podemos trabajar con cualquier tipo de sección, la que nosotros necesitemos, y vamos a decir, por ejemplo, esta de la de línea media. Esta es una sección bastante potente, ahora verán, en cuanto a inercia, etcétera, respecto a las otras dos. Bien, vamos a aceptar y vamos a dibujar 3 barras. Vamos a dibujar una primera barra de 2 metros, porque hay una sección que es bastante más débil que las otras, en cuanto a sección se refiere, que va a ser, a ver, la primera era, si no recuerdo mal, es esta. Vamos a ver. Vamos a decir 2 metros, en este caso de aquí a aquí. Si amplío, vemos que es esta sección. Selecciono aquí, control alt y giro. Es esa sección que habíamos trabajado al principio y es de acero conformado en frío. De hecho, puedo verlo desde aquí, ahí queda. Bien, vamos a crear otra sección, otra barra. Vamos a dejarla en esa ubicación sin más. Vamos a dejarle 2 metros de espacio visual. Vamos a decirle que es una sección que va a ser de acero, pero va a ser esta de aquí. Vamos a decir aceptar y vamos a decir que esta sea pues de, no lo sé, está bastante más potente, de 5 metros. Aquí la tenemos. Fíjense que es la, vamos aquí otra vez y lo vemos, esas secciones. De hecho, vamos a moverla, vamos a decirle que esté aquí. Y esta la vamos a borrar, vamos a hacerla de otro material. Las estoy simplemente separando para que quede gráficamente un poco más visual lo que estoy haciendo y ya está. Y ahora aquí en el medio vamos a hacer otra que será de aluminio. Vamos a hacer una barra. Y ahora vamos a calcular, según los complementos de análisis de diseño en aluminio y acero, estas barras para que veamos que realmente tiene sentido, ¿no? Dibujar nuestras secciones en R-sección. Vamos a decir que es esta, vamos a aceptar. Y esta la vamos a hacer pues de 3 metros, un punto intermedio, más o menos. Aquí queda. Vamos aquí a verlo desde aquí y vemos que aquí está esta sección que hemos dibujado, la de línea media que tiene bastante más inercia, está por aquí. Bien, vamos a apoyarlas. Vamos a decir que queremos apoyos fijos liberados en dos giros por aquí. Ahí queda. Y ahora vamos a apoyar aquí, pero bloqueando un nivel de giro, vamos a decir. Entonces, nuevo apoyo en nudo. Vamos a decir que queremos un nuevo tipo y que aquí vamos a aplicar un apoyo bastante estándar, pero bloqueando también la rotación respecto al eje X. Le quitamos un grado de libertad por ahí. Entonces vamos a aplicar aquí, aquí y aquí. Bien, por defecto ya tengo el peso propio, ya podría calcular, resolver la estática, vamos a decir que sí, y vamos a ver qué ocurre. A priori ya nos tendría que dejar calcular, es decir, son barras que hemos generado, son secciones arbitrarias, no hay ningún problema, y vemos que efectivamente, bueno, nos dice que sí, que se pueden calcular. De hecho, podemos ver en deformación, en barras, secciones de colores, vemos un poco cómo se están deformando. Incluso bueno, vemos que no es nada grave, aunque a priori gráficamente puede aparecer un mundo, se van 0,5 milímetros y el caso es la que más se deforma es esta, que tiene mayor luz a peso propio, ¿no? Fíjense cómo esas secciones, incluso la deformada, estamos viendo las geometrías de la sección, fíjense. Y aquí también la última. Bien, vamos a cargar, vamos a decir que queremos un nuevo caso de carga. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos, para no liarlo, pues vamos a hacer un nuevo caso que sea de carácter permanente y que le vamos a decir que sea un carga permanente, por ejemplo. Algún tipo de peso que va a estar siempre actuando sobre estas vigas, ¿vale? Entonces aceptamos y vamos a decir que dentro de este nuevo caso de carga que hemos generado aquí, vamos a querer una carga en barra, aquí está. Vamos a aplicar diferentes valores, vamos a decir que queremos 2 kilonewtons para 2 kN para esta y esta, por ejemplo, aceptar, aplicar el siguiente. Vamos a decir que para esta quiero, por ejemplo, solamente, o sea, no solo, sino que quiero 5 kilonewtons a esta.
Dirección de la carga global en Z. Esto, si algunos de ustedes es la primera vez que llegan a ver o saber de nosotros, luego daré mis datos de contacto, me pueden escribir, podemos hacer cualquier tipo de reunión, formación, entrenamiento o incluso pues enviarles algún material que tenemos grabado para que sepan más sobre el uso de RFEM, ¿no? Hoy voy un poco rápido porque el objetivo de este webinar es entender la relación, ¿no?, entre RSección y RFEM y no tanto aprender a modelar en RFEM, ¿vale? Es la idea. Bien, son de tipo fuerza, van en Z global, la tengo Z hacia abajo positiva, eso lo podemos cambiar también si no estamos conforme o acostumbrados a trabajar así, sin más, y acepto. Entonces, bueno, 5 metros de luz, 5 kilómetros metro de carga, y estas que son un poco más, son más cortas, más rígidas en cuanto a esbeltez, pero también son más débiles en cuanto a sección. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a calcular. Antes teníamos 0,5 milímetros de deformación en la barra más larga, pues aquí tenemos a la 12,7 y bueno, sigue siendo por poco, porque esta se va a 11,2, sigue siendo un poco esta la que gana, ¿no? O la que peor salida lleva. Pero bueno, son más o menos valores de deformación bastante similares, 8, 11 y 12 para evaluar un poco el tema. Y ahora vamos a ir aquí en botón derecho, datos básicos, que quiero activar los complementos, si, como insisto, si es la primera vez que llegan un poco a conocer o a entender o a ver o a interesarse por RFEM. RFEM es el programa que nos resuelve la estática, es decir, nosotros modelamos cualquier estructura, la que sea, ya sea mediante barras, mediante sólidos o superficies, todo a la vez. Podemos tener estructuras que sean totalmente mixtas, es decir, podemos tener estructuras que una parte de ellas sea de hormigón, otra de madera, otra de aluminio, otra de acero, etcétera. Podemos hacer análisis dinámicos, túnel de viento digital, todo eso pasa aquí, ¿no? En RFEM. Pero ahora bien, cuando yo quiero, ya sea dar un alcance mayor en cuanto a análisis o en diseño, tengo que activar unos complementos. Cada cliente, en función de sus, digamos, sus proyectos, su tipología y su, digamos, las necesidades de cada proyecto, tendrá o no un complemento adquirido o alquilado, se puede alquilar, ¿no? Entonces, bueno, es lo que decía, tenemos complementos que lo que hacen es ampliar nuestro análisis, como pues, comportamientos no lineales, estabilidad, fases de construcción, dependientes en el tiempo, búsqueda de formas, somos capaces de calcular o dimensionar y diseñar estructuras tensiles, digamos, tensoestructuras, tensomembranas, alabeo, también tenemos toda la parte que habilita el estudio dinámico digamos, de los modelos, y aquí es la parte de diseño, complementos de cálculo que se refieren a una norma de diseño, ¿no? No el análisis de tensión de formación, simplemente es eso, es un análisis tensión de formación, pero sí los módulos de acero en este caso y aluminio, que son esas secciones que hemos diseñado, ¿no?, que acabamos de dibujar. Entonces vamos a decir que sí que queremos calcular acero y aluminio y bueno, aquí en normas voy a decir qué normativas quiero. Pues igual, esto es para asistentes de carga, ahora lo veremos, pero igual para acero, pues depende si estoy en Europa o estoy en Estados Unidos o en Latinoamérica, pues igual voy a querer otro tipo de norma, ¿no? En este caso, pues incluso podría tomar el anejo español, etcétera. Por defecto voy a dejar los europeos, sin más, tanto para acero conformado en frío como cálculo de acero y aluminio. Y acepto. Entonces, aparentemente no ha pasado nada, salvo que aquí nos ha aparecido dos. Vamos a replicar esto para que sea un poco más ordenado. Nos ha aparecido aquí tipos para cálculo de acero y tipos para cálculo de aluminio. Entonces yo aquí puedo aplicar ya configuraciones de longitudes eficaces, condiciones específicas de contorno, reducción de secciones locales en barra. Todo esto, bueno, como están viendo, tanto para acero como para aluminio. Pero también aquí en análisis estático, desde la tabla, veré que yo puedo, ahora tengo dos opciones, cálculo de acero y cálculo en aluminio. Vamos a calcular, por ejemplo, las barras de acero, que son las dos de fuera. Vamos a decir que en situaciones de proyecto solamente quiero calcular, por ejemplo, estado límite último. De momento no quiero saber nada del servicio, por ejemplo, para no complicar este seminario. Y en objetos a dimensionar aquí pone calcular todo, pero voy a decir que no. O sea, aquí está, no quiero calcular todo. ¿Por qué? Porque no todas las barras son de acero, solamente esta y esta. Entonces desactivo esto y le digo no, calcúlame, pero lo que viene a ser de acero, que es esta y esta, solamente. Aceptar. Bien. Entonces, en materiales vemos cómo realmente me ha capturado el acero, que sí que me deja. Las secciones son las dos de acero que tengo, S350 es conformado en frío. Aquí me dará algún aviso porque no he aplicado ninguna configuración de longitud eficaz ni nada, pero bueno, para este ejemplo nos vale. Vamos a decir aceptar y calcular. Entonces ahora me está primero resolviendo la estática, COU es análisis estático en segundo orden, y después el diseño de acero.
Vamos a hacer esto más compacto para facilitar la visualización. Y fíjense lo que les decía, dice, no se asignan longitudes eficaces o condiciones de contorno. Es decir, no he ido aquí, que tenemos varios seminarios específicos de diseño de acero, pero podríamos decir en longitudes eficaces que, bueno, pues a lo mejor no queremos el pandeo lateral, pero sí el flexo torsional, etc. Y aquí yo puedo definir longitudes eficaces en función de las vetas de pandeo, etcétera, ¿no? Entonces, estándar es el nombre que tiene, vamos a decir aceptar. Y bueno, ahora ya puedo ver qué pasa en acero, datos de entrada, se ha borrado todo porque he cambiado esa opción, vamos a recalcular y seguramente ahora ese aviso se nos haya ido. Fíjense, ya no nos da ningún aviso porque ya habíamos aplicado esa configuración de longitud eficaz y ya me da razones de tensiones en barra. De esta no me está diciendo nada porque esta no es de acero. De hecho, podríamos hacer una visibilidad por objeto seleccionado. Podríamos hacer así. Podríamos hacer visibilidad por objeto seleccionado y ocultar los objetos ocultos, digamos, de fondo. Entonces ahora vemos solamente las que nos interesan, que son las de acero. Fíjense que más o menos, bueno, tenemos un aprovechamiento este del 35% y este del 47%, vamos a decir, sí que está más solicitada, es una sección bastante más débil, es una sección abierta, es más sensible, algunas solicitaciones, pero bueno, podemos ver qué está pasando. Por ejemplo, doble clic sobre 0.46, que es un poco resumen, y nos dice de dónde viene toda la matemática, digamos, de dónde viene ese valor. Como estamos viendo, módulo resistente plástico, resistencia elástica, todo esto. Entonces aquí es como si yo hiciese a mano, digamos, este diseño, ¿vale? Esto es interesante. Aquí en la clasificación de la sección es de clase 1, en este caso, me la pone como clase 1, porque es acero, ¿eh? Antes habíamos visto clase 4, la de aluminio, esto es acero. Entonces cambia también la clasificación. Y también puedo ver valores de tensión. Pues igual estoy viendo diagrama de relación de tensiones. Es constante en este caso. Los diagramas de tensiones, tensiones unitarias, deformaciones, etcétera. Todo esto se puede imprimir a un informe, insisto. Y si quisiera ver algo más en profundidad, puedo irme a resultados determinantes. Entonces yo puedo ver ya no solamente esta barra que la resumen, sino, oye, igual a mí me interesa más qué está pasando con esta de aquí, ¿no? Vamos a ver, doble clic y tendría esa comprobación de esa barra igualmente aquí. Fíjense, la misma fórmula, pero llegamos, según Eurocódigo 3, parte 1.1, 6.2.5, ecuación 6, llegamos a este chequeo. Y también podría irme a ver pues, los resultados que tengo en la sección, como estamos viendo aquí. ¿Sí? Obviamente, si colocásemos algún esfuerzo horizontal, alguna torsión, algo así, algún axil, pues tendríamos a lo mejor alguna interpretación más interesante. Esta es bastante escueta, pero es lo que yo quería, ¿no? Que vean qué fácil sería desde resection hacer la sección que sea y aplicar nuestro chequeo. Vamos a cancelar la visibilidad por objetos seleccionados y vamos ahora a chequear solamente la de aquí. Entonces vamos a ir a cálculo de aluminio, algo parecido. Vamos a decirle que no queremos saber nada de servicios, solamente a rotura. Para este webinar, insisto, mi objeto no es algo que vean ustedes cómo podemos aplicar todo esto. Y en objetos a dimensionar no vamos a calcular todo, sino solamente el que es de aluminio, que es este de aquí. Aceptar. Materiales igual, se nos enciende solamente el que está en aluminio, está ahí en lila, los otros están en rojo, las secciones que están entrando en juego en este caso. Y bueno, también nos dará seguramente algún aviso de que no hemos aplicado ninguna longitud eficaz. Vamos a ver qué pasa. Aquí está, no se asignan longitudes eficaces. Bueno, no pasa nada porque yo podría ver también razones de tensiones ya lo veo. Pero si quisiera pues aplicar esa configuración, me iría aquí a tipos para el cálculo de aluminio y generaría un tipo, pues oye, aluminio. Pues vamos a quitar pandeo lateral y dejo torsional, lo que sea, aceptar, vuelvo a calcular y ahora ese caso, digamos, ese mensaje nos sale ya directamente asumido esa configuración de longitudes eficaces y ya me lo calcula. Y bueno, tenemos aquí, de hecho es la barra más comprometida, esta la teníamos al 47, está el 35 y esta pues al 54, aún tenemos bastante margen, pero vemos aquí que ya según Eurocódigo 9 aluminio, pues doble clic, vamos a ver también qué está pasando. Fíjense, es la ecuación 625, o sea, apartado 625, ecuación 623, viene a ser esto. En la clasificación de la sección aquí me la clasifica como clase 3. Estarán teniendo en cuenta en la clasificación la sección bruta, seguramente. Y ahora yo puedo venir aquí y ver, bueno, de hecho un poco más merece la pena ampliar. Puedo ver, pues, diagrama de relación de tensiones, etcétera, deformaciones, tensiones unitarias, etcétera. Dentro de tensiones unitarias tenemos otra vez todo desplegable que habíamos visto en R-Section y también, pues, ¿por qué no aquí de nuevo, no?
Bien, hasta aquí era la idea, para que vean que realmente, es decir, no hay límite de ningún tipo de análisis cuando frente digamos, a secciones se refiere. Es decir, por eso nuestro software se utiliza muy mucho en sectores como son los paneles, digamos, estructuras portantes para fotovoltaicas, estanterías, es decir, donde se juegan mucho secciones de este tipo, abiertas, con solamente un plano de simetría, a veces totalmente asimétricas. Podríamos irnos pues, a secciones más raras aún, por decirlo de alguna forma, pues por ejemplo, en extrusión de carpintería, etcétera. Entonces, pues que sepan que no tienen ningún tipo de limitación. Para darles un ejemplo, quisiera, pues, a ver si puedo desde aquí mostrarles algunas secciones, en este caso secciones de tipo totalmente asimétricas, como están viendo, y pueden descargar modelos y calcularlo. De hecho, esto viene de volver a página de modelos en 3D. Si ustedes se van a descargar esa información, se van a modelos para descargar y filtran por RSection, el programa que quieran. Tienen modelos de todo tipo, como están viendo. Pueden decir, bueno, quiero ver qué pasa con RSection. Quiero saber un poco, quiero probar esto que estoy viendo en el webinar de, pues tienen aquí numerosos tipos de secciones. Esta es muy habitual también, estanterías, fotovoltaicas, etcétera. Bueno, masivas, que pueden ser de concreto, de hormigón prefabricado, etcétera. Entonces pueden, fíjense, justo estas dos son las que hemos trabajado hoy y aquí está la tercera. Es decir, que no estamos haciendo nada raro. Las que vienen ya incluidas como tableros, etcétera, si queremos hacer algún puente. Esta es muy interesante también, sección de aluminio. Pues aquí tienen como hay instrucciones de ventanas o algún tipo de montaje de mueble para exteriores, secciones dobles que les decía, pueden hacer una sección dentro de otra, pueden abrir un bloque o colocar 5 o 6 bloques dentro de un mismo modelo, o sea, pueden armar la sección que ustedes quieran. Y todo esto se puede llevar después a RFEM o RSection o Resta, perdón, para poder calcularlo. ¿Sí? Y bueno, dicho esto, hasta aquí es lo que quería, es un seminario muy muy cortito, insisto, para ver cómo podíamos trabajar, cómo realmente pues tenemos esa capacidad, ¿no? de poder trabajar con cualquier tipo de sección y que bueno, realmente eso nos da un horizonte bastante amplio de trabajo.